ratito. Ahí está. Listo. Entonces empezamos el caso número 1. Ahí pueden ver las cuentas, ¿no?, básicas de este elemento 5. Capital social, acciones de inversión, capital adicional, excedente de revaluación, reserva y los resultados. Vamos a ver el caso de esta empresa Rubí. Hay bastante literatura, bastantes letras para poder nosotros definir primero cómo comienza esta empresa. Y ahí me van a ayudar ustedes a ver qué van entendiendo de acuerdo a lo que vamos leyendo y me van diciendo o chateando, lo escriben en el chat, los resultados. Dice que es una empresa dedicada a la comercialización, con 25 años en el mercado. Está en el régimen general y se presenta información para poder realizar los estados financieros de cambios en el patrimonio neto. Esta es la principal razón por la que vamos a hacer el caso. Vamos a hacer el estado financiero que se llama cambios en el patrimonio neto, tanto el 2020 como el 2021. Dice, para tal fin se le indica, todos estos datos es al 31 de diciembre de 2019, ya que vamos a hacer 2020 y 2021 después. Primero 2020, dice que el capital emitido de la empresa está representado por 420.000 acciones comunes de un sol, de valor nominal, cada una ya suscritas y pagadas. Y del total, el 20% pertenecen a inversionistas extranjeros y el 80% a inversionistas nacionales. Entonces, esto nos va a ayudar, ya que está hablando de las acciones registradas o suscritas y pagadas. Estamos hablando del capital social. ¿Qué cantidad ponemos en la cuenta 50 para empezar? ¿Qué entienden de ese primer párrafo? Porque aquí no tenemos importes. Entonces, ¿qué importe ponemos? Según lo que entiendan de ese primer párrafo, bueno, ese segundo párrafo, ¿no?, que habla del capital social. Pueden activar su micrófono, levantar la mano o chatear. Pero quiero ver cómo vamos entendiendo. ¿Nada? Sería poner los 420.000 en el capital social. Muy bien, ¿no? Ahí dicen 420.000 acciones, un sol valor nominal. Multiplicamos, simple, 420.000 soles, ¿no? Entonces aquí debemos de tener, si les dan la información de esta manera, miren cómo van armando sus saldos iniciales. Recuerden otra cosa, cuando vayan a las empresas, cuando ya ustedes trabajen, hagan sus prácticas laborales o ya trabajen, recuerden que no van a encontrar muchas veces la información ya así masticadita. Tienen ustedes que definirlo de acuerdo a la información que les den. Entonces por eso vamos a ir desmenuzando para entender bien este elemento 5. Bien, en el caso de las acciones de inversión, nos dice el tercer párrafo que están representadas por 15.000 a un sol cada una, valor nominal. Creo que hasta ahí ya nos dieron la respuesta, ¿no? Basándonos un poco en el capital social que acabamos de ver. Tenemos acciones de inversión, antiguamente llamadas acciones laborales, ahora se llaman acciones de inversión, 15.000 soles, ¿no? Y dice, de acuerdo a ley, las acciones de inversión atribuyen a sus titulares derechos a participar en la distribución de dividendos, también a redimir sus acciones en cualquiera de los casos previstos en la ley. Entonces, los que tienen estas acciones son en parte dueños o accionistas o tienen algún tipo de voz y voto
en las sesiones del directorio para acuerdos que puedan tomar. Entonces, esto está representado por 15.000 acciones que son a 15.000 soles, ya que cada una, su valor nominal es un sol. Seguimos, dice, se sabe que el saldo acreedor de la cuenta prima de emisión que corresponde a mayor valor pagado en la adquisición por parte de nuevos accionistas de la empresa es por un valor de 28.000 soles. Bueno, si seguimos la lógica, es lo que viene a continuación. Ahora, lo que debemos de entender es que aquí está hablando de que hubo una cuenta llamada prima de emisión, es decir, favorable, ya que se pagó más por la adquisición de acciones que anteriormente habíamos vendido o habíamos colocado, es la palabra exacta, es colocar. Acciones que colocamos en la bolsa de valores, cuando las vendieron, dio a favor de la empresa 28.000 soles. Pero como estas acciones, dice ahí, no tienen todavía no hay ningún registro específico, ni definición, entonces no puede formar parte del capital social, exceso de pago, ¿no? Como dice ahí, o mayor valor pagado. Entonces, como no forma parte del capital social, recuerden, siempre se usa capital adicional. Cuenta 52. Una cuenta 52 es una especie de tránsito, llamémosle así, una cuenta tránsito, para que todo lo derivado de las acciones que tengan que ver con acciones, con capital, que aún no está definido, ni registrado, ni suscrito, lo pongamos ahí hasta que se defina. Y recuerden que todo lo que se define a nivel de acciones lo tiene que hacer la junta de accionistas, lo tiene que definir ellos. Aquí, como no hay nada definido, estos 28.000 soles quedan en capital adicional. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Todo está yendo claro? ¿Repito algo de repente? ¿No? Pueden chatear o pueden levantar la mano como gusten. Listo, parece que todo está claro. Seguimos. Dice, nos reportan el saldo de la cuenta excedente de revaluación es de 27.000 acreedor. Saldo deudor y acreedor, ¿no? Ahí nos dicen 27.000. Entonces aquí debe haber 27.000. Vamos definiendo cada uno de los saldos al 31 de diciembre de 2019 para empezar a hacer nuestro estado financiero de cambios en el patrimonio neto. A ver, seguimos, dice, de acuerdo a la Ley General de Sociedades, se requiere una reserva legal con la transferencia de no menos del 10% de la utilidad neta, hasta alcanzar el 20% del capital pagado. Y en este caso representa 9.000 soles al 31 de diciembre de 2019. También nos dicen el importe. Así que solamente se está definiendo ahí que es este importe de 9.000 soles es la reserva legal. Por supuesto ahí nos muestran más o menos de dónde viene esta información. Ya nos dicen 9.000 soles referente a reserva legal. Y para el cierre del año 2019, o sea, el 31 de diciembre, se había obtenido una pérdida del ejercicio de 7.500. O sea, el año 2019, al final, nuestro estado de resultados da como pérdida 7.500 soles. Pérdida. Y ya teníamos, dice ahí, mientras había acumulado una pérdida de ejercicios anteriores por 10.500 soles.
Entonces la pregunta para ustedes, a ver si entendemos este último párrafo. ¿Cuánto es la cuenta 59 resultados acumulados? ¿Cuánto pondrían ustedes en esta información? La información final. La cuenta 59. Pueden chatear o pueden activar su micrófono o levantar la mano como guste. Pero quiero saber si me están siguiendo. O si tienen alguna idea. A ver, por aquí hay alguna respuesta. Ah, muy bien, como pérdida. Ok, ya hay una respuesta por acá. Bien, ¿nadie más? Ya, perfecto. Así es, entonces, si nos están mostrando que teníamos pérdidas anteriores de 10.500 y nos dicen que al 31 de diciembre, que es el saldo que queremos encontrar, tenemos otra pérdida en ese año de 7.500, sumamos los dos y tenemos el resultado acumulado. Recuerden que es pérdida, no es ganancia o utilidad, ¿no? Entonces, como es pérdida, tiene que ser el resultado negativo. Vemos la suma total para poder ver la cuenta o el elemento 5, cuánto tenemos, y ese es el total que tenemos con el que tenemos que trabajar o empezar. Ya tenemos, de acuerdo a lo que estaba escrito, lo que hemos leído, toda esta literatura, todo este texto, ¿no? Hemos definido que eso es el saldo del elemento 5, del patrimonio neto. Total, 481.000 soles. Esto nos ayuda para empezar. Comenzamos a hacer el cuadro. Aquí lo tenemos. Tenemos el estado de cambios en el patrimonio neto. Notemos, por favor, que este estado financiero tiene nombre de la empresa, tiene el nombre del estado financiero, en este caso estado de cambios en el patrimonio neto, tiene el periodo por los años terminados al 31 de diciembre del año, como vamos a hacer 2020 y 2021, le ponemos año 2020 y 2021. Y está expresado en soles. Este es el título que siempre debe estar. Así que cuando les pidan que hagan el estado de cambios en el patrimonio neto, no se olviden de poner esta información. De ahí, como ven, están las columnas de cada una de las cuentas del elemento 5. Capital, con los datos que hemos encontrado al 31. A ver, aquí es al 31 de diciembre del 2019. Ahora sí. Al 31 de diciembre de 2019 tenemos 420.000 de capital, 15.000 soles de acciones de inversión, 28.000 de capital adicional, 27.000 de excedente de revaluación, 9.000 de reserva legal y resultado acumulado tenemos una pérdida acumulada de 18.000 soles. Todo esto nos da como resultado 481.000 soles, que es lo que por supuesto hemos concluido, que es el inicio. Acá pueden poner saldo al 31 de diciembre
O pueden poner saldo al 1 de enero del 2020, ¿no? Al final es lo mismo. Ahora, si ustedes ven el caso número 1, vamos a notar que se detallan las operaciones, primero, por supuesto, del periodo 2020. Nos dice la letra A: durante el ejercicio económico 2020 se informó de los siguientes movimientos patrimoniales. Y ahí es donde tenemos que prestar atención. El punto 1 dice: la Junta General de Accionistas, que se realizó el 2 de enero, con el propósito de restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto, se aprueba la aplicación del monto total de la reserva legal y del capital adicional por el saldo que tengamos. En otras palabras, está diciendo que la Junta General ya aprobó que destinemos en primer lugar la reserva legal y en segundo lugar el excedente de revaluación para poder cubrir la pérdida que hay hasta ese momento. Para poder la columna entonces de resultados acumulados llevarla a 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero, obvio que vamos a anotar qué es lo que vamos a hacer. Vamos a aplicar reserva legal y reducción del excedente de revaluación, ¿no dice, no? Excedente, no, capital adicional. Capital adicional. Bueno. Vamos a aplicar, ¿qué dice? Lo que debería ser el excedente de revaluación generalmente se hacía, pero vamos a borrar esto porque no dice excedente de revaluación, sino está hablando de capital adicional. Perfecto. Entonces aplicamos, en primer lugar, la reserva legal. Vamos a ver cómo lo han hecho. ¿Sí? Aquí, reserva legal, como tenemos que cubrir 18.000 soles, tenemos que cubrir los 18.000 soles, primero lo cubrimos con reserva legal. Ahí lo tiene. Entonces, utilizamos lo que tengamos de reserva legal, porque nos dicen primero reserva legal, los 9.000 soles. Pero como no nos alcanza para cubrir los 18.000, nos piden acá que usemos el capital adicional. Bien, entonces ponemos en capital adicional. Ahí se aplican los otros 9.000. Entonces aquí tiene que ser, en vez de lo que decía ahí, capital adicional y capital adicional. Entonces la Junta General de Accionistas decidió que se emplee la reserva legal para cubrir las pérdidas y si falta, usemos también el capital adicional, es decir, ese mayor valor pagado en algún momento por las acciones que teníamos, lo vamos a usar para cubrir o para el equilibrio, dice, entre el capital social y el patrimonio neto. Es decir, para que no se vea mermado nuestro capital legal, llamémosle de alguna manera también. Entonces tenemos cambios en nuestro capital total, ningún cambio, ¿no? Porque el efecto de aquí es 0. Seguimos teniendo los 481.000, pero ya no tenemos resultado negativo. Tenemos 0. Tampoco tenemos ya reserva legal y nuestro capital adicional
se ha visto disminuido. Muy bien, hasta ahí estamos haciendo un primer registro. Punto 2 dice, con el fin de obtener financiamiento, se decide emitir 200.000 acciones al valor de $1 cada una, iniciando el trámite respectivo en registros públicos. Iniciando, dice, ¿no? Entonces tenemos aquí que se ha emitido acciones, 200.000 a $1, 200.000 soles. Como recién se ha empezado el trámite, o sea, no dice que se ha registrado, lo vamos a hacer registrar como capital adicional 200.000 soles. No hay ningún otro cambio por ahora en el capital, en el elemento 5. Recuerden que esto solamente va a registrar los cambios en el elemento 5. Después vamos a ver los asientos de diario que originan estos movimientos. Pero primero veamos el cuadro de estado de cambios en el patrimonio neto. Bien, seguimos con el punto 3. Gracias a una excelente estrategia de marketing, no solo se logró vender el 100% de las acciones, o sea, los 200.000 soles, sino que recibió una prima de emisión del 10% de cada acción. O sea que se vendió a los 200.000 soles que queríamos, o se colocó y salieron los 200.000, pero se recibió 10% más, que es 20.000 soles, ¿no? 10% de 200.000 son los 20.000 soles adicionales, que por supuesto va registrado también en el capital adicional. Que aquí todo es movimiento, nada más. En forma legal todavía no se ha definido nada. Solamente se ha dicho que se está haciendo el trámite para las 200.000 acciones emitidas. Así que tenemos esos registros. Otro cambio en otra de las cuentas no hay. Aquí por si acaso ya comienzan a haber variaciones en el total del patrimonio neto. Y aquí hay ya se incrementó en 200.000 soles, estamos hablando de 681.000, y aquí se incrementan 20.000 soles más, o sea, ya estamos hablando de más de medio millón de soles, ¿no? 501.000 soles. Seguimos a ver con todas las operaciones que tienen que ver con el elemento 5. Dice, el área de administración de valores, quien realiza el seguimiento de las emisiones accionarias, informó que el 18 de febrero se terminó el trámite de inscripción a registros públicos legalizando las acciones comunes, título-valor. Entonces, quiere decir que este trámite que se comenzó a hacer de las 200.000 acciones ya se concluyó y ya están registradas. Como hemos estado mencionando, cuando ya hay ese registro de acciones, tenemos que sacarlas de capital adicional, o sea, tenemos que disminuir, ¿se dan cuenta? Disminuye, y lo trasladamos a la cuenta 50. Por supuesto, la variación es 0 con esta información, pero hemos trasladado estos 200.000 soles de capital adicional a capital, porque ya está registrado legalmente. Entonces, nuestro capital social aumenta a 620. ¿Algo más? Punto 5. Respecto al movimiento de las acciones de inversión, allá,
Ahora nos centramos en la columna de acciones de inversión. Se ha verificado que por política de la empresa se vienen redimiendo, es decir, recuperando esas acciones. Las tenían terceros, queríamos nosotros recuperar, dice, a través de su compra a los tenedores de ellas, ¿no? Tenedores son los que tienen en su momento las acciones. Y este año, dice 2020, se redimió, es decir, se recuperó el saldo final de las mismas. ¿Cuál es el saldo final? O el saldo que teníamos al 31 de diciembre de 2019, 15.000 soles. Se llegó a comprar todo a los que tenían esas acciones de inversión o ex acciones laborales y se recuperaron. ¿Qué significa eso? Que ya en la cuenta 51 ya no van a haber acciones de inversión. Sino que se han recuperado. Y bueno, acá redimido es la palabra exacta. Sorry. Se han redimido. Entonces tenemos menos 15.000. Va a salir dinero en efectivo y recuperamos ese derecho que tenían los tenedores de las acciones, ya no los van a tener. Así que con ese desembolso de dinero que hacemos, redimimos las acciones y ya queda todo totalmente en poder de los accionistas que son, que tienen esas, en este caso ya son 620.000 acciones, de valor nominal de un sol. Punto 6 o último punto. La utilidad neta del año 2020 fue de 50, y ahí sí hubo una utilidad. Ya no como los años anteriores que venían arrastrando pérdida. Este año 2020 tiene la utilidad de 51.000 soles. Entonces vamos a registrar esa utilidad en resultados acumulados, por supuesto. Y estas dos últimas operaciones también tienen un efecto a nivel patrimonio neto. ¿Notaron ahí entonces? Hay una reducción de 15.000 por las acciones de inversión redimidas y un aumento de 51.000 soles por la utilidad del ejercicio 2020. Y lo más importante de este cuadro es el resultado final. ¿Cómo cerramos ese año 2020? Como ven, capital 620.000, ya no tenemos acciones de inversión, capital adicional subió a 39.000, excedente de revaluación no se tocó, no tenemos reserva legal, seguro se van a dar algunas directrices para poder tenerla, y el resultado acumulado es favorable ya que tenemos utilidad de 51.000 soles. Total, patrimonio neto, 737.000 soles. Con esto hemos concluido la parte del estado de cambios en el patrimonio neto al 31 de diciembre de 2020. ¿Alguna consulta antes de entrar a los asientos de diario? ¿Todo está claro? ¿Algún número de esos? No falta de repente información. ¿Alguna pregunta, Edson? ¿Sí?
Profesor, buenos días. Una ¿Qué consulta. tal? Claro, ¿Cuál era el concepto de acciones de inversión? acciones de inversión. Ya, las acciones de inversión se crearon hace muchos años atrás, se llamaban acciones laborales. ¿Qué cosa obligaba la ley? Obligaba a las empresas, sobre todo mineras, pesqueras y también otras que tenía que ver con los recursos naturales del país, a emitir acciones a los trabajadores. Es decir, de acuerdo a determinado tiempo de labor, los trabajadores adquirían, sin tener que pagar, esas acciones. O sea, por su trabajo en esas empresas, iban a ser parte o dueños, llamémosle así, de las empresas. Entonces, estas acciones se entregaban a los trabajadores. Estas acciones laborales se le cambió el nombre a acciones de inversión y a las empresas ya se les dio simplemente la facultad, es decir, ya no era obligatorio como antes, sino era facultativo. Los que querían podían darle acciones a sus trabajadores y los que no simplemente no lo hacían. Pero las acciones quedaron. Y muchas todavía de las empresas, por ejemplo, no sé si recuerdas nombres como la antigua empresa de teléfonos que había, tenía acciones laborales. La misma empresa Petroperú o Petróleos del Perú, Petrolube, las empresas mineras, ¿no? De Cerro de Pasco, todas, entre algunas, tenían que darle acciones a sus trabajadores. Con el tiempo, cada una de estas empresas comenzó a recuperar, a comprarles esas acciones laborales a sus trabajadores, a sus ex trabajadores, muchos de ellos, ¿no? Porque ya no trabajaban en la empresa. Ese es el concepto de acciones de inversión. Actualmente, como te digo, la empresa que desea puede darle también a sus trabajadores y se colocaría como acciones de inversión. Profesor, entonces, si me preguntaran cuáles son las acciones totales de una empresa, viendo este cuadro, ¿sería la suma del capital más las acciones de inversiones? ¿O las No, acciones de inversiones son parte del capital? son parte del patrimonio que tiene la empresa, porque esos ex trabajadores tienen o tenían un tipo de derecho, ya que tenía que recibir parte de los dividendos de acuerdo a cómo se había quedado, pero no formarían parte de lo que es el capital social de la empresa. Si es que era tu pregunta, ¿no? Por eso es que cuando se redimen esas acciones laborales, simplemente dejan de tener derechos esos ex trabajadores sobre la empresa y nada más. No son acciones que van a formar parte del capital social, si es que esa era tu pregunta. Sí, sí, profesor, muchas gracias, ya me quedó más Ujú. claro. Listo. Bien. Entonces, hemos visto cómo es el estado de cambios en el patrimonio neto y cómo se arma. Pero esto, como son eh, operaciones, tiene que tener unos asientos de diario y afectar, por supuesto, los estados financieros, obviamente. Vamos a ver cómo son los asientos de cada una de estas operaciones que hemos realizado. Por ejemplo, la primera, que era para restaurar el equilibrio, teníamos que el resultado acumulado, que era pérdida, teníamos que compensarlo, ¿no es así? Entonces, decíamos, a ver acá qué pasó. Ajá, acá es 52, porque está abajo.
Este se llama 521, creo que es. Sí, acá está. 521 primas de emisión, creo que es el nombre. Si no lo ven en su... Y si no me equivoco son 9.000. Ahora sí. Entonces, como ven, tenía un resultado acumulado de pérdida. ¿No es cierto? Recordar esta parte que se ha puesto aquí a un costadito. Recordemos que las cuentas de el elemento 5, patrimonio, aquí está, en el debe disminuye, pero en el haber, cuando se pone en el haber, aumenta. ¿No? Recordamos este cuadrito, ¿no? La cuenta 5, el elemento 5, en el debe, o cuando se debita, va a disminuir. Y cuando se acredita o se pone en el haber, aumenta. ¿Ya? Entonces, el resultado acumulado, queremos aumentarlo en 18.000 soles. ¿Se acuerdan el cuadro? 18.000 soles. Esto queremos aumentar para que pueda, hasta aquí, resultado acumulado, la pérdida, simplemente convertirla en 0. Entonces vamos a hacer poner en el haber. Debería estar siempre para que lo puedan visualizar. En el haber ponemos los 18.000 soles a resultados acumulados. Con esto estamos poniendo en 0. ¿Pero qué íbamos a afectar? La reserva legal y el capital adicional. Reserva legal, lo único que podíamos poner es 9.000. ¿Recordamos? 9.000. Y la diferencia, capital adicional. Eso es lo que hemos hecho con este asiento de aquí. Afectamos la reserva 9.000 y el capital adicional 9.000. Ese es para el número 1. La operación 1. Y como ven, ahí afectamos todos los elementos, el elemento 5. Por eso es que tenemos en el cuadro afectado todo el elemento 5. Con los signos necesarios para poder ver el cambio que hay, ¿no? Menos 9.000, menos 9.000 en reserva y aumenta más 18.000 en resultado acumulado. Eso lo llevamos al asiento y tenemos, disminuye la reserva, disminuye el capital adicional y aumenta mi resultado acumulado. Vamos a la operación 2 y tenemos que se realiza la emisión de acciones, 200.000 acciones. Todo eso lo vamos a registrar en capital adicional, 200.000, valor nominal 1 sol, 200.000 soles. ¿Dónde va a estar? En una cuenta 14, porque vamos a cobrarle a nuestros accionistas los 200.000 soles. Vamos a cobrarle esos 200.000 soles. Aquí vemos el registro. Entonces, afecta la cuenta 5. 522. Por favor, vayan revisando en su plan contable si las cuentas coinciden con los que ustedes tienen en su plan contable. Y cualquier cosita
Me la hacen notar, por favor. Acá es 521. ¿Qué pasa en el caso de a la hora de pagar? O el punto 3. Dice ahí que se pagó 10%, punto 3, 10% más del valor. 10% más del valor, miren. Entonces, le cobramos a nuestros accionistas los 200.000 soles y la diferencia va a ser parte de la cuenta 52 capital adicional. ¿Cuánto ingresa a nuestro efectivo, nuestra cuenta corriente? Los 200.000 que valen las acciones, el valor nominal, más el 10% que hemos podido aumentar el valor de las acciones. 220.000 soles. Ustedes seguro han escuchado cuando hay algunas acciones que suben de valor, ¿no? El valor nominal es el mismo. Cuando ustedes reciben el papel, ustedes van a ver ahí valor nominal, en este caso, por ejemplo, 1 sol. Aquí no varía, siempre el valor nominal va a ser 1 sol, pero esa acción, en este caso, por ejemplo, iba a valer 10% más. Entonces, su valor nominal es 1 sol, pero a la hora de pagar, usted paga 1 sol 10 por cada acción. Porque ha subido en el mercado de valores. En el mercado de valores ha subido. Como también en algunos otros casos, creo que en el siguiente caso vamos a verlo, ese valor también puede bajar. El valor nominal siempre va a ser 1 sol, pero usted, si compra a la baja, va a pagar de repente 90 céntimos, pero le van a dar su acción valor nominal 1 sol, y usted paga 90 céntimos. En este caso, que ha subido, usted va a pagar 1 sol 20, pero el valor nominal siempre va a ser 1 sol. Así que tenga eso en cuenta. Por eso es que lo que se le cobra a los accionistas es el valor nominal y la diferencia lo ponemos en el capital adicional como una prima de emisión. Primas de emisión. 5211 creo que es, cuando sube, ¿no? Si no me equivoco es 5211. Ya ustedes lo verifican ahí en su plan contable. Entonces la cuenta 52 es la que tenemos que registrar, o que hemos registrado en nuestro cuadro, pero las otras cuentas no se registran porque no forman parte del elemento, del elemento 5. La cuenta 10 y la cuenta 14, pero el asiento es este. Perdón. Esto es lo que se refiere al punto 3. Punto 4 nos habla de que ya se inscribió estas 200.000 acciones que estaban en capital, ya fueron registradas, entonces simplemente lo pasamos del capital adicional a capital social. O sea, disminuimos capital adicional, recuerden este cuadrito, y aumentamos el capital social. Seguimos registrando la siguiente, que habla acerca de las acciones de inversión que hemos redimido. Las hemos recuperado, entonces simplemente disminuimos la cuenta 51 y por supuesto tuvimos que pagar. Y probablemente se pagó con cheques a los tenedores
o que eran dueños de esas acciones laborales, salió de nuestra cuenta 15.000 soles y disminuye nuestras acciones de inversión. Regresando al cuadrito, aquí está el registro, y como la otra es la cuenta 10, no aparece el cambio total, se ve en la columna totales, se ven los cambios que hay en el elemento 5. Por último, nos dicen que el resultado del ejercicio es utilidad 51.000. Entonces lo pasamos de la cuenta 89, que es la última cuenta en nuestros asientos de cierre, que lo vamos a ver posteriormente, los asientos de cierre. La última cuenta es la 89 y trasladamos a la cuenta final, que es resultado o utilidad del ejercicio, resultado acumulado, cuenta 51. Como es utilidad, está en la columna del haber. Si hubiera sido pérdida, iba a estar en la columna del debe, a este lado. Bien, hasta aquí tenemos alguna pregunta, de repente de los asientos, del cuadro de estado de cambios, en patrimonio neto. Si no hay ninguna pregunta, pasamos al año 2021, a hacer todos los movimientos que hubieron en este año 2021. Vamos a ver algunas cosas similares y otras cosas nuevas, como el excedente de revaluación. Pero hasta aquí, ¿lo tenemos claro? ¿Alguna pregunta? Repito, ¿alguna parte? ¿No? ¿Seguimos? Ahí está, buena. Quedó claro entonces. Seguimos entonces con el año 2020. Regresamos a nuestro cuadro y ahí pueden apreciar el saldo al 31 de diciembre de 2020, lo que hemos concluido. Y ese va a ser, por supuesto, nuestro saldo inicial del 1 de enero de 2021. Y ahí comenzamos a ver las operaciones. Punto 1, como hay utilidad, así que no hay problema, no he tenido que tratar el tema que trataron el año anterior, la Junta General, pero aquí trata otro tema. ¿Qué van a hacer con la reserva? Dice, se acordó de traer del saldo el 10% para constituir la reserva legal. También se dispuso declarar dividendos por el 50% del saldo de las utilidades no distribuidas luego de la reserva. Aquí hay varias figuras que hay que tener presente, ¿no? Entonces aquí vemos que se va a hacer estas dos cosas. La reserva legal y declarar dividendos. Primero, reserva legal. Dice 10% del saldo de libre disponibilidad. Eso va a ir a lo que es la reserva legal. Lo único que tenemos es la utilidad del año pasado. Y podemos de ahí sacar para la reserva. Se decide que sea el 10%. Entonces el 10% es 51.000, 5.600. Y por supuesto hay cambio, aumenta en la reserva legal. ¿Y qué va a disminuir? Mi resultado acumulado. ¿Cuál es el efecto total? Ninguno, ya que todo se hace a nivel de elemento 5. ¿Qué pasa ahora con los dividendos? Dice, declara el 50% del saldo de esas utilidades, pero luego de la reserva. Es decir, del saldo que tengamos acá, el 10% vamos a ponerlo en utilidades
no distribuidas, ¿no? Con el fin de después distribuirlas. Entonces se supone que el 50% de esto, ¿no? El 50% de lo que nos quedó debe ser, para ser exacto en la... De los 45.900, ¿no? De los 45.900 que nos quedó, la mitad la vamos a sacar de resultados acumulados y la vamos a pasar a dividendos o como dividendos por distribuir, ¿no? O por pagar. Entonces lo ponemos acá en 22.950. Acá hay un cambio en nuestro patrimonio. Acá sí comienza a disminuir de los 737.000 que teníamos, ya tenemos 22.950 menos. También el punto 2 dice que culminó el trámite de registros públicos de la capitalización de la prima de emisión de las acciones generadas en enero del año anterior. Entonces, ¿cuáles son las acciones generadas en enero del año anterior? Las 20.000, ¿no? Entonces, esas 20.000, dice acá, se registraron como, se registraron como parte ahora, o ya se va a formar parte de nuestro capital. Se decidió así. Entonces disminuimos nuestro capital adicional en la cantidad que fue la prima de acción del año anterior y lo pasamos a capital social. Aumenta nuestro capital social. Acá hay una variación nula también, cero en el patrimonio. Sigue siendo la misma cantidad. Hasta aquí, seguimos avanzando. Vemos, está fácil, está claro. Simplemente seguir el orden, tener presente las cantidades y qué cosa va a afectar el elemento. Y seguimos avanzando en las operaciones, en este caso el 2020. Bien, seguimos entonces. Punto 3, se finalizó el trámite de registros públicos por la capitalización de la deuda a largo plazo que venía negociándose. Bueno, aquí en este punto 3 hay varias cosas implicadas. En primer lugar, que teníamos una deuda a largo plazo por 80.000 soles. Y después dice que se finalizó el trámite en registros públicos. Es decir, se había iniciado un trámite para a nuestro deudor darle acciones. Darle acciones por el valor de la deuda. Entonces lo que tenemos que... yo hubiera preferido que estas 80.000 primero vayan a capital adicional y después, mientras se hace... Pero acá, bueno, se dicen que ya se hizo el acuerdo, se canceló esa deuda y se cambió por acciones. Entonces lo que vamos a hacer es poner la información en cuanto a la capitalización de la deuda de 80.000 soles. Y si está ya registrada, va a aparecer en el capital social. Va a aparecer de frente en el capital social ese aumento de capital
pero aparte va a haber una disminución de deuda, que lo vamos a ver después en los asientos de diario. A nivel de elemento 5, ese es el cambio que nos menciona el punto 3. En el año 2021 hay un punto 4 que ya habla de excedente de revaluación. Y noten lo que dice, ¿no? Dice, los técnicos del área de producción, en septiembre se realiza la tasación del activo fijo de la planta. Y noten, realizada por peritos calificados, es decir, hay unos especialistas que hacen esta tasación y elevan un certificado. Con este certificado recién podemos hacer el incremento del activo y el incremento de la depreciación acumulada. Acá nos dice que son 800.000 y 470.000 respectivamente. O sea, nuestro activo aumentó en 800.000 soles y por supuesto la depreciación acumulada, ya que hay ese aumento, también aumentó en 470.000. La diferencia va a ser el excedente de revaluación. Porque al decir que aumenta nuestro activo, significa que nuestra cuenta 33 va a aumentar en 800.000. Al aumentar nuestra depreciación acumulada, significa que nuestra cuenta 39 va a aumentar en 470.000. Y la diferencia entre los dos, 800.000 menos 470.000, es nuestro aumento de excedente de revaluación. Entonces tenemos que registrar en la columna excedente de revaluación, ya con todos estos trámites que se han hecho, tenemos que registrar, en este caso, 800.000 menos 470.000, debería ser 330.000 soles. Y sería esto la revaluación de activos y depreciación acumulada. Al aumentar nuestra cuenta excedente de revaluación, vamos a tener un aumento entonces de nuestro patrimonio neto de 330.000 soles. Por último, utilidad de 27.000 soles. Igual que el año pasado, un poquito, bajó la mitad, pero por lo menos está bien, porque tiene utilidad. Igual que el año pasado, utilidad del ejercicio, y por supuesto aumenta también nuestro patrimonio. 27.000 soles y aumenta nuestro patrimonio en 27.000. Y aquí la parte más importante, por favor, cuando les pregunten acerca del estado de cambios en el patrimonio neto, no se olviden de poner los saldos, que es en realidad el resultado final de su cuadro. Según esto, salen los siguientes resultados. Aumenta a 1.151.050, imagínense. Con todos estos cambios, pueden ir verificando, por favor, antes de pasar a ver los asientos contables. Algunos ya los conocemos, otros son nuevos. Vamos a ver entonces los asientos. Primero de esta detracción de reserva legal y la declaración de dividendos. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Como ven, se creó la reserva legal, 51.000. ¿Qué es esto? A ver. Se creó esa reserva legal y la diferencia se pasó a dividendos por pagar. Acá nomás vamos a ver la divisionaria de la cuenta
cuenta, a ver, ustedes me corrigen si es diferente. No me equivoco, es la cuenta 44 y la cuenta 441. Por favor, verifiquen en su plan contable. A ver, por ahí ya me están... 4412. ¿Listo? Más exacto, me dicen que es 4412. Ese sería el... no debería haber nada. No, así no era. Ya. Y todo eso disminuye nuestro resultado acumulado. Entonces tenemos el registro de estos, de la reserva legal y de los dividendos por pagar, ¿no? Eso se va a pagar ya cuando se defina. Seguimos con el siguiente, que es los trámites de registros públicos por 20.000 soles. A ver, repasamos por si acaso. 20.000 soles y acá están los 20.000. Y pasa a capital social, la cuenta 50. Disminuye nuestro capital adicional y aumenta nuestro capital social. No sé por qué acá lo sombrean tanto. Vamos a ver. El punto 3 hablaban de esa capitalización de la deuda. Una cuenta 46, como no está definida qué tipo de 46 es, dejamos ahí nomás. Pero como ven, disminuye mi cuenta por pagar. A nuestro acreedor le estamos ofreciendo acciones y le damos, y disminuye, porque le vamos a dar acciones, nuestro capital social. De las acciones del total que teníamos, ahora ya no forman parte ya de mi capital, sino se lo vamos a... Perdón, ya esa parte va a ser de que era nuestro acreedor. Por eso es que aumentan esas, nuestro accionariado aumentan en 80.000 soles. Y como ya dice que está registrado, lo pasamos de frente a 50 de capital. Yo preferiría pasarlo a capital adicional y de ahí hacer el trámite y pasarlo del capital adicional a capital social, pero bueno, también lo podríamos dar por válido, ¿no? De acuerdo a, digamos, algo directo. Y como no hay que registrarlo, entonces podríamos hacer en forma directa si es que es de repente el mismo mes. Todo ocurrió el mismo mes, así que al final el resultado es ese, ¿no? El caso del excedente de revelación, noten lo que les mencioné. ¿Por qué 900? A ver, pero sí. Ah, ya. Aquí nos dicen que aumenta en 800.000 nuestro, a ver, exactamente dice, el activo fijo de la planta aumenta a 800.000 soles y la depreciación aumenta, la depreciación acumulada, en 470.000 soles. Entonces tenemos un excedente de revaluación, como ven ahí también aumenta, 330.000 soles, que es lo que debe estar registrado aquí. Ahí lo ven. El registro entonces en nuestra cuenta
de excedente de revaluación es 27.000 soles, es 330.000 soles. Noten el asiento, incrementa la cuenta 33.800.000, mi depreciación 470.000, la diferencia es excedente de revaluación. Ahora, hay algo que lo vamos a mencionar para que lo tengan en cuenta, pero no es parte del curso. Lo van a ver seguro en los siguientes cursos. Este aumento implica un tributo también. Aumenta nuestro impuesto a la renta, ya que nuestro activo fijo, como dice ahí, ¿no?, va a ocasionar que haya una ganancia adicional. Y esa ganancia adicional tiene que ver con un tributo también, que hay tributo de excedente de revaluación, inclusive tiene ese nombre, esa connotación. Ese asiento no va a ser, no lo vamos a usar en el curso, pero informarles que sí existe. Hay un impuesto diferido que se hace en estos casos, ¿no? La cuenta 49. Y la forma de cálculo también tiene todo un procedimiento para ver el cálculo para pagar ese impuesto. Pero como no nos va a distraer un poco de lo que estamos viendo, el estado de cambios en el patrimonio neto, solamente lo vamos a dejar hasta este asiento. ¿Ok? Entonces aquí puede ser que he puesto una notita, o se ha puesto una notita para que lo sepan. Y por último, la utilidad, que es 27.000 soles, como ustedes ya se mencionó anteriormente. Pasamos del último asiento de cierre, 27.000, a resultado acumulado 27.000 soles, que es lo que está registrado aquí en la columna de resultado acumulado. Tenemos entonces todos estos saldos y aumentó pues nuestro patrimonio en 1.151.000. Más que nada la incidencia es por el aumento o la revaluación de activos. ¿Tenemos alguna pregunta, consulta? ¿Todo está claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguimos? Listo. Como ven, os repito, es cuestión de hacerlo en orden, tranquilos, viendo lo que afecta a la cuenta 5 o el elemento 5, solamente para el estado de cambios, y en los asientos sí puedes definir cada una de estas operaciones, cómo afecta contablemente, ¿no?, nuestro estado financiero. Ahí aparecen ya otras cuentas, ¿no? Cuenta 14, cuenta 10, cuenta 33, cuenta 39, ¿no? Y ver esto, ¿no? Y no olviden el cuadrito, este de acá, o recordarles, ¿no? Ustedes ya lo saben, simplemente recordarles que la parte del patrimonio disminuye en el debe y aumenta en el haber. Muy bien, entonces veamos el caso 2. En realidad vamos a hacer un poco interactiva esta última parte, viendo el caso 2. Con cada uno de los saldos que hay, ¿no? Ahí está también definido la empresa Dimitri. También nos dan información al 31 de diciembre. Ya nos dice las acciones comunes, 350.000, valor nominal un sol 50. Lo multiplicamos y nos debe dar 525.000 soles.
acciones de inversión, que ustedes ya lo conocen, son 10.500 acciones a un sol 50 también, debería darles 15.750. Seguimos con la información, ya nos dice capital adicional, ahí está, 30.000 soles, excedente de revaluación 37.000, tenemos una reserva legal de 25.000 y tomar en cuenta que al cierre del año 2019 hubo una pérdida de 9.500 soles, mientras que se había acumulado una pérdida de ejercicio anterior de 19.500. Sumamos 19.500 a 9.500 y tenemos una pérdida acumulada total al 31 de diciembre de 29.000 soles. Total patrimonio neto 603.750. Con estos datos, ¿qué podemos hacer? Ustedes ya lo saben. Aquí vamos a cambiar por si alguno quiere ponerlo en forma diferente. No estaría mal si es que deciden ponerlo de esta manera. Al 1 de enero de 2020, aquí tenemos cada uno de los importes, ¿no? 603.750. Muy bien, lean por favor el punto 1 y vayan ustedes llenando cada uno de estos importes. Les voy a dar unos 3 minutos nomás para que vayan leyendo primera información y tratar de ir llenando ese estado, ¿no? Voy a traer un poquito de eso. Bien chicos, creo que no está complicado
Así que vamos a ver cómo le va a usted. Acá dice la Junta aprobó la aplicación, la aplicación del monto total de la reserva y del saldo, o sea, si es que falta, excedente de revaluación para restablecer el equilibrio entre capital social y patrimonio neto. Ustedes ya saben que eso tiene que ver con la pérdida acumulada que puedan tener. Entonces, a ver, ¿qué hacemos en esta primera línea? A ver, ¿alguien se anima primero? Oye, chicos, mejor antes que me olvide, mientras van pensando también esta... Casi me olvido. A ver, vamos a dejar de compartir un ratito. Antes que me olvide. Acá está. La asistencia. A ver. Si no les funciona el micrófono, por favor, pueden escribir en el chat. Antoinette Ceballos. Presente. Hola, Antoinette. Pierina Flores. Pierina. Aquí estoy, profesor. Hola, Pierina. Carolina Yupanqui. Presente, profe. Muy bien. Claudia Lanchipa. Claudia, ¿no está? Seguimos. Yulisa Paredes. Presente, profesor. Hola, Buenas Yulisa. tardes. Sí. José Melgarejo. Sí estaba, creo. A ver, seguimos. César León. Maciel Salas. Carolina. Maciel Carolina Salas. Camila Huancawari. Camila Huancawari. Daniel Guamán. Creo que Presente, sí, sí profesor. lo vi, claro. Edson, ahí intervino por ahí, Edson. Blanca Sarmiento. Presente, profesor. Hola, Blanca. Jessica Inga. Presente, profesor. Hola, María Pía Quispe, también la vi por ahí. Presente, María Pía, profesor. listo. Max Jiménez, también intervino por ahí. Presente, profesor. Ok. Maciel Carolina Salas, sí la vi también. Ya, algunos no pueden activar. eh, ya, León también está, ok. Ok, a ver, vamos a pasar una segunda pasada. Claudia Lanchipa. José Melgarejo. César León, sí, sí me dijo que estaba por ahí. Muy bien, César. Carolina Salas, también. Camila Huancawari. No está. Bueno, no está Camila Huancawari, José Melgarejo y Claudia Lanchipa. Ni modo. A ver, y ya está. Listo, chicos. Ahora sí, regresamos. Y vamos a terminar esta parte. A ver. Por aquí también ya habían algunas respuestas.
Bien, vamos a ver. Entonces, para restablecer, como ya también algunos de ustedes han respondido, tenemos que disminuir primero la reserva legal para cubrir los 29.000 de pérdida. Y la diferencia ya no lo hacemos con capital adicional como fue en el otro caso, sino nos dicen que usemos el excedente de revaluación. Noten, por favor, tomen en cuenta esto porque algunos en otros ciclos cometían ese error. Solamente es por la diferencia. No vayan a disminuir todos los 37.000 y al final acá les sale utilidad. ¿Ya? No se olviden de eso. Solamente es, primero, generalmente se le va a pedir reserva legal y generalmente le van a pedir excedente de revaluación. Entonces, una vez que cubran eso, ahí, eso nada más. En este caso, solamente necesitan 4.000 soles para completar los 29.000. El otro punto, se decidió financiar a través de emitir acciones, 100.000 acciones a $1.50. Y se vendieron todas, dice. $100.000 acciones a 150. Seguro pusieron, ¿no? La emisión de acciones, esto ya lo... 150.000, ¿no? Acá sí hay una variación. Acá es lo contrario. Dice, para vender la totalidad de sus acciones tuvieron que realizar un descuento de emisión. O sea, contrariamente al anterior caso, acá se pagó menos. Entonces, va a afectar nuestro capital adicional. En este caso, 10% de 150.000. Miren cómo afecta el capital adicional, disminuye en 15.000. No sé por qué le han puesto este colorcito. Ya. En 15.000 aumenta. Acá no hay una... No nos han pagado más, sino nos han pagado menos. En fin, puede darse, por supuesto, el caso. Y eso va a hacer pues que disminuya nuestro patrimonio. El 1 de marzo nos informa que terminó el trámite de inscripción a registros públicos legalizando las acciones comunes. O sea, las 150.000. Noten, eso sigue siendo 150.000, no varía. Lo convertimos en capital social. O sea, al llevarse a lo legal, ya tenemos capital social. Terminó el trámite el 6. Dentro de los movimientos patrimoniales nos notifican se redimieron 10.000 en acciones de inversión allá. Teníamos 15.750, pero solamente se ha podido redimir 10.000. Bueno, es redención de acciones de inversión, 10.000. Y por último, la pérdida sigue siendo pérdida 8.000 soles.
Seguimos teniendo aquí una pérdida de 8.000 soles. No se olviden de siempre sacar el saldo final. Ese también es otro error que a veces cometían al hacer su cuadro o este estado de cambios, no ponían los totales. Y eso es lo más importante, porque queremos saber cómo queda cada una de las cuentas. Y por supuesto el saldo total del patrimonio neto. ¿Tenemos alguna consulta, pregunta? ¿Está aquí? ¿No? Vayamos entonces al asiento de diario. ¿Cómo hacemos el asiento del primer punto? Aquí me puede dictar. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Vamos a ver. De frente. Ya me enviaron una respuesta. Dice 57, 58, 59. De frente. Está bien. 57, 58, 59. Tenemos los saldos. A ver, vamos a ver. Creo que se refiere al cuadro. Saldo del 1 de enero. Vamos a revisar los saldos. Eso es muy importante en los cuadros. Ajá. A ver. Tenemos los saldos. Primero el de enero 2020, o allá, 1 de enero 2020. Ah, ok, listo, está bien entonces. No, no te preocupes, está bien, pero mejor que revisen. Ya vio que está correcto, está ok, están los saldos, el 1 de enero, los cambios y el saldo final. Perfecto. Bien, seguimos entonces con los asientos. Y al que quiero llegar, a ver, emisión de asientos, emisión de acciones, registro público. Cuando se registran, recuerden que vamos a registrar ahora la emisión. 150.000 soles. ¿Y cuánto nos tienen que pagar los accionistas? Los 150.000 soles. Ese es el valor nominal de las acciones que estamos emitiendo. Pero acá nos dicen que ocurre todo lo contrario al anterior. En el anterior nos pagan y encima hay un adicional. No nos pagan exactamente lo que cuesta, sino nos pagan 10% menos. Igual, ¿no? La bolsa de valores, hay acciones que dice un sol, pero en algunos casos hay tendencia a la baja y hay un descuento de emisión. O sea, nos pagan menos por nuestras acciones. Ahí es donde se aprovecha muchas veces el juego de bolsa de valores, ¿no? Se compra acciones más baratas con la idea de que suban posteriormente, ¿no? Entonces acá nos dice que hay un
o sea, a la hora de cobrar, no nos pagan los 150.000, sino nos pagan 10% menos. O sea, estamos hablando de 15.000 soles menos. ¿Cierto? Cancelamos la cuenta 14 porque nuestros accionistas, los que están pagando, están comprando al valor nominal esas acciones, pero nos pagan 135.000 soles. ¿Qué pasa con la diferencia? Va a disminuir nuestro capital adicional. Y acá es, ¿se ha puesto acá? $5,2,1,12 creo que es. A ver, verifican ahí un poco sus... Verifican en su plan contable. El otro era una prima favorable y este es una desfavorable. Tenemos entonces aquí el registro de la diferencia. Ingresa efectivo 15.000 soles menos. Bueno, es el juego de la bolsa de valores, ¿no? Ese es el tipo de asiento que tienen que hacer. Se termina un registro, también dice acá, registrar a 150.000, pasan a formar parte del capital social. Esto que está sombreadito en celeste, pasa a formar parte. Se redimieron 10.000 soles en acciones de inversión, la cuenta 51. Se tuvo que pagar esos 10.000 soles, así que sale de efectivo la cuenta 10 y disminuye 10.000 soles esas acciones laborales. Por último, resultado del ejercicio. Es pérdida, noten, es pérdida. Así que tenemos en el haber la cuenta 89 y en el debe la cuenta 59 porque es pérdida. ¿Se acuerdan cuando es utilidad? La cuenta 59 va en el haber, ¿no? Así que eso ténganlo presente. Muy bien, terminemos rápidamente la segunda parte. De paso que les voy preguntando a ustedes. 2021, hasta aquí no hay ninguna pregunta, ¿no? Estamos viendo ahí los cambios que hay. Por supuesto, esto se va a colgar en el Paideia y lo van a poder repasar también, y si hay alguna otra consulta posterior la próxima semana, o nos pueden escribir también al correo. Bien, haciendo esta última parte del año 2021, seguimos con una pérdida, por eso se acuerda cubrir la pérdida con el excedente de revaluación. Obvio, porque no tenemos reserva legal. Entonces se va a tener que cubrir esa pérdida con el excedente de revaluación para restituir, como dicen ahí, el equilibrio. Disminuye nuestra excedente de revaluación y el resultado acumulado. Se finaliza el trámite de registros públicos por la capitalización de una deuda a largo plazo. Nuevamente el caso de cambio de deuda por acciones. Esto no es muy común, obvio,
pero puede darse el caso, una estrategia financiera, porque a veces muchas veces, en este caso, el acreedor puede ser un socio estratégico. Es decir, proporcionarnos de repente alguna maquinaria o repuesto, o nos proporciona algún tipo de insumo. Entonces, al volverse un socio estratégico, podemos nosotros manejar las cosas, ¿no? Y ahí comienza ¿se acuerdan las cuentas que hay? Cuentas relacionadas, de empresas relacionadas. Ya comienza a darse ese caso, ¿no? Ya sea cuentas por pagar o cuentas por cobrar con relacionados. Muchas veces nace de estas operaciones estratégicas financieras que se hace al cambiar deuda por acciones. No, ya hemos hecho esto anteriormente. ¿Dónde está? Esto hemos hecho anteriormente, así que cambiamos la deuda de 62.000 que teníamos por acciones, o formar parte de las acciones del capital social por esos 62.000 soles. Punto 3 dice, en octubre se tasan los equipos, área administrativa. Nuevamente, peritos calificados, o sea, no es que cualquiera dice, ha aumentado tu maquinaria ha aumentado en tal cantidad. No, tienen que ser cualificados, estipulados por la SUNAT, por el gobierno, que nos pueden dar esos certificados de incremento de activo. Bien, aquí la pregunta para ustedes es, ¿cuánto pongo en excedente de revaluación? O pueden escribir, levantar la mano o activar su micrófono. ¿Cuánto voy a poner en excedente de revaluación en este punto 3? A ver si me están siguiendo. A ver, acá hay una respuesta, ¿ya? A ver, otra. ¿Cuánto pondrían en esta revaluación de activos? Aquí en el cuadro. Ajá, perfecto. Muy bien, gracias. Vamos a ponerlo entonces. 365.000. Por supuesto, eso aumenta nuestro patrimonio. Nuestro patrimonio neto. Por último, las utilidades netas en el periodo fueron 12.000. Acá por fin hubo utilidad. Aquí entonces tenemos utilidad que también aumenta nuestro patrimonio. No se olviden la parte más importante, los saldos. Para ver la variación que ha habido. Fíjense la variación que ha habido con todas estas operaciones. Estas operaciones originaron asientos de diario en el año 2021. Entonces, para la primera parte, que es el cubrir la pérdida o restaurar el equilibrio, no es con la reserva legal, ¿no? Si no me equivoco, es con el excedente de revaluación. ¿Es así?
No, creo que sí esto. A ver. Con el excedente de revaluación, exacto. Muy bien, entonces aquí tenemos los 8.000 soles. Después hacemos el asiento del trámite a la capitalización de la deuda, este cambio estratégico. Cuenta 46, no sabemos específicamente cuál es, pero se convierte en acciones, ¿no? 62.000 soles en acciones. Penúltimo, el cambio, a ver, es exactamente lo que se pone acá. No, es 710.000, ¿cierto? Me van corrigiendo, por favor, si es que no es así. 710.000 de aumento en el activo y aumento de depreciación de 345.000. Aumento de excedente de revaluación 365.000. Por si acaso lo vamos a verificar acá. Ahí están los 365.000. Es conforme. Seguimos hay otro asiento. El de la utilidad. Aquí también está registrado, fíjense, para poder calcular excedente de revaluación. Para poder calcular si es que hay algún impuesto. No, de hecho que hay un impuesto. Se hace este tipo de asiento. Pero solamente se ha puesto acá para que lo sepan. Pero no vamos a calcular ese impuesto, lo vamos a dejar simplemente ahí. Eso lo van a ver más adelante, el tipo de cálculo que hay, ¿no? Y viendo las NIF apropiadas. Por último, el resultado, ¿no? Dice 8.000 de utilidad. Acá está. 8.000. No, no es 8.000, es 12.000, ¿cierto? 12.000 de utilidad. 12.000 de utilidad, 89 contra las 59, utilidad acumulada. Muy bien, notamos entonces las diferentes cuadros, casos que pueden haber, acciones con prima de emisión favorable o con descuento en prima, o sea, desfavorable, cambios de acciones por deuda, cambios estratégicos y los diferentes casos que pueden haber. Así que, como les digo, se va a enviar esto, se va a repasar, lo repasen ustedes y alguna cosita que podamos aclararles, con todo gusto lo vamos a hacer. ¿Alguna pregunta de este segundo caso? Todo lo tenemos claro, conforme. ¿No hay problema? ¿Sí? Bien. A ver. Todo claro, perfecto. Muy bien, chicos. Entonces, ahí están los dos casos. Se va a colgar el solucionario de lo que hemos estado viendo ahora, todo esto. Y cualquier pregunta nos la pueden escribir. Otra cosa, vamos a después llegar también a la parte de los asientos de cierre. Esa cuenta 8, ese elemento 8. Vamos a ver cómo llegamos a esa cuenta 89, que vieron el traslado de la 89 a la 59. Eso lo vamos a ver, creo que, no sé si el siguiente clase o lo subsiguiente, pero en fin, vamos a ir viendo. Espero que les haya ido bien en el examen, yo creo que sí. Y cualquier cosita lo estamos conversando. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta. Si no hay nada, ya lo dejamos para la próxima clase.
Nada. Bien, chicos. Que tengan buen provecho, que van a almorzar y que la pasen bien estos días. Cuídense. Adiós, chicos. Cuídense. Chao.